Buenas, buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Criar y Emprender. Mi nombre es Julieta Pelicioli, fundadora de Regiar, consultora de estrategia y productividad para negocios de servicios. Hoy vamos a hablar de qué necesita tu negocio hoy, según su etapa, y cómo no perderte en el intento. Estamos ante el cierre de un trimestre y el comienzo de otro, recién comenzamos otro trimestre, y siempre que comienza un nuevo ciclo surgen dudas de por dónde ir, qué cosas dejar de hacer, qué cosas empezar a hacer de vuelta, qué cosas quizás eliminar por completo de nuestra rutina y sobre todo empiezan a surgir mil millones de ideas que tenemos ahí en nuestra cajita de ideas que al final no sabemos cuál implementar primero o quizás perdemos de vista ese plan que habíamos creado a principio de año, que es lo frecuente. Si te pasa esto, sabelo, a todos nos pasa en algún momento del año que perdemos de vista esos objetivos que nos habíamos marcado y esos no negociables también que nos marcamos a inicio del año. ¿Qué necesita cada tipo de emprendedor de servicios para arrancar el trimestre con foco y claridad? Esta fue la pregunta que compartí en un post hace poquitos días y puse algunos ejemplos. Y te quiero contar que estos ejemplos están basados en clientes uno a uno con los que estoy trabajando en su planificación estratégica, porque realmente es ese servicio que siempre trabajo todo el año y que no importa en qué etapa está la persona, siempre podemos trabajar en su plan de acción para el año completo, para los siguientes meses. Y puse ejemplos de perfiles diferentes de emprendedores de servicios. Por ejemplo, un coach, mentor, necesita para empezar el trimestre con foco y claridad una visión clara de sus próximos pasos, espacio en la agenda para profundizar en su propio desarrollo, recordarse que también merece apoyo y un plan estratégico simple sin abrumarse. Ese fue uno de los ejemplos. Otro ejemplo, especialista en marketing, ventas, necesita, por ejemplo, definir su propia estrategia antes de ayudar a otros, limpiar su lista de pendientes innecesarios, un calendario realista de acciones concretas, un recordatorio que no tiene que hacerlo todo hoy, todo ya o todo solo, que también eso es importante. Otro ejemplo que di, por ejemplo, fue el de un terapeuta profesional del bienestar, pausas reales para su propio bienestar, reconectar con el para qué de su servicio, organizar sus horarios con respecto a su energía y recordar que su bienestar es parte del servicio que brinda a otros. Estos son solo ejemplos y pistas de con qué podés llegar a conectar en este momento que necesitas. Porque no solamente se trata de pensar en qué necesita el negocio según su etapa, sino también qué necesita el emprendedor, emprendedora que está detrás de ese negocio según su situación actual y su energía en esta etapa del año. Sea cual sea la etapa del año en la que me estés escuchando, es importante que te hagas preguntas sobre tus necesidades para poder dar servicio, porque sobre todo los que hacemos servicio tiene que ver mucho nuestra energía y nuestra situación en la que estamos hoy y contexto que tenemos hoy para poder actuar. De hecho, por ejemplo, a mí me pasa algo que quizás te sientas identificado. Me pasa que vengo posponiendo un lead magnet que quiero crear hace un montón de tiempo, que lo vengo posponiendo totalmente. Cuando me hice la pregunta de por qué sigo retrasando este recurso gratuito, me di cuenta de que la necesidad que tenía en este momento era de dejar de hacer cosas gratis y empezar a monetizar todo lo que pueda para crear productos digitales que no dependan de mi tiempo. Claro, en el momento que te respondes esta pregunta con total sinceridad y sin juzgarte también, y por otro lado, sacando el ruido mental que aparece de, bueno, pero mi cliente quizás necesita esto y esto me puede traer más suscriptores y tal, y empezás a observar todos los recursos que ya tenés, todo lo que ya hiciste, todo lo recorrido, aparecen las respuestas. Y aparecen este tipo de respuestas sobre todo, honestas, francas, sinceras con uno mismo, con el negocio, con lo que necesita el negocio y sobre todo para tus planes también personales. En mi caso, estoy en una situación en donde tengo que elegir muy bien dónde poner la energía y eso me trae decisiones que pueden llegar a ser difíciles, de cosas que me entusiasman mucho que tengo que dejar de hacer, porque no es el momento. No todos necesitamos lo mismo. Primero, porque somos personas diferentes, tenemos profesiones diferentes, pero también estamos en etapas diferentes en nuestro negocio. Hoy quiero acompañarte un poco a revisar con calma en qué fase está tu negocio de servicios y qué necesita realmente este trimestre para que no te sigas dispersando
para que tomes mejores decisiones y trabajes con más foco y dirección. Entonces vamos a hablar de las famosas fases que siempre explico en mi masterclass que hice el año pasado y que también hice esta masterclass este año, y que les gusta mucho ver esta masterclass porque les da claridad de, yo creo que estoy en esta etapa y esto es en lo que tengo que avanzar. Porque a veces nos salteamos etapas solamente por el mero hecho de abarcar más porque nos vemos capaces. Y acá es donde empiezan a pasar estas cosas que comento siempre en redes, que hablamos de que me encuentro emprendedores con rutinas colapsadas y con mucho tiempo invertido en agenda, pero con pocos clientes, con pocos resultados, con pocas acciones reales y proyectos activos, sino más bien con mucha dispersión. Entonces, ahora que por ahí tenés un momento para pensar en cuál es el siguiente paso, te invito a que te registres cositas que te vayan vibrando en este momento para que puedas evaluar en dónde estás. Empecemos con la etapa inicial. Si estás empezando o validando tu negocio, en esta etapa el enemigo es la sobreinformación y el querer hacerlo todo perfecto. Lo que necesita tu negocio en este momento es claridad simple, validar tu idea, vender, aunque sea poco, pero aprender rápido y barato. Y esto es importante. Y un consejo clave es que evites perderte en redes sociales, cursos innecesarios o querer tener todo listo antes de salir. Salí al mercado, habla con personas y pedí mucho feedback. Recordá que no vivís de un negocio en tu cabeza, vivís del que lográs validar en el afuera. Entonces, si estás en esta etapa inicial, lo que necesitas para empezar el trimestre con claridad, foco y dirección es que veas oportunidades de validación de tus servicios, oportunidades de aprender rápido sobre lo que sí funciona y lo que no funciona. No hace falta estar 100% en redes sociales constantemente, no hace falta estar comparándote, mucho menos, y tampoco hace falta que te sigas informando de cosas que todavía ni siquiera probaste, porque seguimos almacenando mucha información, mucho conocimiento, pero poca acción y poca validación. Entonces, eso es clave si estás en esa etapa inicial y te reconoces ahí. En la etapa de consolidación ya tenés clientes, pero el negocio es inestable todavía, no está llegando a una facturación recurrente como te gustaría. Acá el riesgo es seguir corriendo sin estrategia. Haces mil cosas, pero el negocio sigue frágil. Se ve como una cápsula de cristal frágil que si haces un paso en falso puede explotar, puede estallar. Entonces, lo que necesita tu negocio en este caso es estructura y enfoque comercial. Definir procesos, ordenar tus finanzas y profesionalizar lo que funciona. Entonces, si tenés enfrente tuyo muchas ideas de proyectos, muchas ideas de servicios, elegí en qué te vas a enfocar sabiendo que podés hacerlo en este momento con los recursos que tenés. Consejo principal, ordena muy bien tus finanzas. Otro consejo clave es que no caigas en el impulso de abrir 1000 propuestas nuevas, que entiendas dónde está tu ecosistema en este momento. A veces tenemos esta idea de tener un ecosistema con muchos servicios, con cursos, con membresía, integra un montón de productos y propuestas para nuestro cliente. Y está buenísimo verlo así. De hecho, uno de los primeros pasos que damos en las sesiones 1 a 1 es el armado del modelo de negocio y la proyección de ese modelo de negocio. Es decir, qué cosas queremos a futuro que ocurran. Y eso te da mucha tranquilidad y también te deja como una visión a futuro, pero no es algo que tenés que hacer en este momento. Y entender eso también te abre el camino a elegir muy bien en qué vas a enfocarte. Entonces, ese impulso, yo te entiendo, ese impulso lo tenemos todos cuando se nos ocurren ideas, cuando llega un cliente y nos pide algo que no tenemos en este momento, pero que ya alguna vez pensamos en hacerlo, pero primero hace que lo que ya funciona sea predecible, se convierta en un producto recurrente, se convierta en algo que la gente te pide, se convierta en una propuesta que de verdad ya te funcione, ya crezca. Y una pregunta interesante para hacerte es, ¿estás vendiendo a costa de tu paz mental? Si la respuesta es sí, es momento de ordenar. Si la respuesta es no, perfecto, seguimos adelante con esa propuesta que necesitamos que crezca y para poder tener el tiempo necesario y los recursos necesarios para crear la siguiente. Por otro lado, si estás en la fase de crecimiento y ya tenés estabilidad, pero querés escalar o tener más libertad, acá el desafío es no volverte el cuello de botella. Si todo depende de vos, el negocio tiene techo.
Lo que necesita tu negocio es un sistema, delegación y expansión inteligente. Acá, cuando hablamos de delegar, muchas personas tienen como un poco de temor, porque quizás piensan en tener empleados y no necesariamente es tener empleados. Podemos funcionar también directamente con personas colaboradores externos, freelance, empezar a delegar las pequeñas tareas donde ya nosotros no podemos estar haciendo nada nuevo, nada interesante o mejorando porque es algo que no brillamos. Entonces, en ese sentido, está bueno que pienses en personas para ir sumando de a poco y liberando también tu agenda de ese tipo de tareas, o mismo la inteligencia artificial. Pero acá cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que siento que muchas veces pasa es que al final terminamos haciendo un curso para poder aprender, invirtiendo un montón de tiempo, no terminando el curso y al final no implementando. Entonces, como que hay que un poco revisar el equilibrio de las decisiones que vamos tomando para poder liberar tiempo. Lo que necesita entonces, y consejo clave, es que empieces a invertir en equipo, procesos y automatizaciones, ser más líder, menos operativo y cuidado con el me aburro y entonces creo algo nuevo. Primero, optimizar lo que ya tenés. Primero pensá cuáles son los pasos que son cuello de botella. Primero pensá en dónde se queda tu cliente mayormente, porque quizás acá está bueno hacer una revisión en este trimestre de dónde se quedaron la mayor cantidad de oportunidades a la mitad, dónde se estancaron, por ejemplo. Y bueno, ahí tenemos posibilidades de mejora. Entonces, obviamente que en este podcast y siempre lo que hablemos va a tener que ver con estrategias de crecimiento, pero también con mucha estrategia interna de organización, que eso es lo que contribuye y es mi propósito a tu paz mental y a tener un negocio que querés tener, que disfrutás tener y que crece y no es un hobby. Por otro lado, si estás en la etapa de expansión, ya tenés equipo, procesos, ingresos estables, pero acá el enemigo es querer estar en todo. Tu negocio te necesita como estratega, no como operativo, no como una máquina. Lo que necesita tu negocio es visión clara, grandes decisiones y espacio para disfrutar de lo construido. Y acá un consejo clave que te puedo dar es que pienses en alianzas, mercados nuevos y cómo afinar tu rol más de SEO, por así decir. Quizás estás en un momento donde necesitas seguir haciendo crecer ciertas cosas o programando la próxima creación que necesitas ejecutar a futuro. Entonces, siempre dar un espacio de organización, de creación, de ideación, de validación es clave para que sigas creando, pero desde ese lugar sin descuidar lo que ya te está funcionando. Y recordá que crecer no es hacer más, es hacer mejor y con más calma. Entonces, sea cual sea tu fase, lo que tu negocio más necesita este trimestre es que dejes de hacer todo a la vez, que pares un momento y elijas con intención. La realidad es que muchas veces estamos muy abrumados de todo lo que escuchamos, que deberíamos estar haciendo, que deberíamos estar pensando, que tendríamos que poder llegar. Y no todos necesitamos todo eso que está dando vueltas. Entonces, hacer un poco de detox de toda esa información también sirve muchísimo. Como te dije, con respecto al ejemplo de mi lead magnet, bueno, de ese recurso gratuito que quería crear, ser sincero con uno mismo. O sea, sincerarse y hacerse muchas veces la pregunta de para qué o por qué quiero crear esto. ¿Para qué o por qué quiero hacer esto? Porque va a haber personas que nos pidan cosas, pero no tenemos que hacer todo lo que nos piden. No tenemos que ni estar en todas las colaboraciones, ni tampoco estar en todas las propuestas nuevas, ni tampoco estar en todas las tendencias del mercado o creando y estando en todas las redes sociales constantemente. Hace poco tuvimos un mastermind dentro del club que fue en abierto para personas que también querían encontrarse y escuchar este tipo de conversaciones. Y algo que me resonó mucho, que lo comenté en un podcast secreto que es parte del Club Lagom, es esto de que estamos mucho en la primera etapa inicial del embudo, donde vienen las personas, donde recién nos conocen. Y poco estamos en la parte donde entendemos mejor a nuestro cliente y sabemos mejorar nuestros procesos internos, nuestro sistema de venta quizás interno. Entonces,
Acá es un buen momento cuando empezamos un nuevo trimestre para hacernos muchas preguntas de qué cosas hasta ahora hicimos que funcionaron, qué cosas dejaron de funcionar y por qué, y qué cosas queremos dejar a un costado para poder centrarnos en otras. Y también te invito a que hagas este reconocimiento de situación actual personal. Estoy en una energía potente para poder seguir avanzando con todo este ritmo que venía. Necesito frenar y necesito poder organizar, pero también sin pasarte de la raya y vivir organizando en lugar de ejecutando, porque la realidad es que un negocio sin acción no existe negocio. Entonces, como que el equilibrio es parte de nuestras vidas y es parte de buscarlo cuando tenemos un negocio, pero también es muy interesante encontrarte y tener conversaciones sobre este tipo de cuestiones y sobre este tipo de decisiones a tomar. Y si querés que te acompañe a tener esa claridad, esa dirección y ese foco, te invito a sumarte al Club Lago. Es nuestro espacio mensual para pensar, ordenar y avanzar con estrategia y sin agotarte. Es un espacio donde todos los meses hay una mentoría conmigo, otra mentoría con G, que es nuestra mentora de comunicación estratégica. Tenemos espacio con expertos que vienen invitados en diferentes áreas para que vengan a traernos un insight nuevo o una pregunta que potencie o una información que nos ayude a tomar la siguiente decisión. Y la realidad es que es un espacio donde abrimos esta conversación clara, donde abrimos esta conversación honesta sobre lo que nos está funcionando, y las preguntas que surgen son preguntas cotidianas que muchas veces no se responden con un curso, se responden con comunidad, con apoyo, con personas que están pasando la misma situación o que ya pasaron por donde vos estás pasando. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio y si tenés dudas, si es para vos en este momento, en la situación en la que te encontrás, escribime que lo vemos con claridad para ver si de verdad es el momento para entrar en un espacio así que te ayude a seguir avanzando en tu planificación estratégica. Nos vemos la próxima.